es Rubí Huesca de Activista Espiritual, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y se llama Activista Espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética, que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales o simplemente ser feliz, vibrar en luz y armonía, esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética, porque todos estamos interconectados, todos somos uno. Hola, activistas espirituales, ¿cómo han estado? Mi nombre es Rubí Huesca de Activista Espiritual de OMJA, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y bueno, vamos con la segunda parte de, ahora sí que los significados de tarot. Ahorita en este momento estamos con los arcanos mayores. He visto, ahora sí que ha sido como una sorpresa que hay muchísima gente que le interesa saber sobre tarot. Y bueno, si este es el primer podcast que estás oyendo, que estás escuchando, te recomiendo que escuches la primera parte de tarot para que vayas ahora sí que con la secuencia, porque ahí hablo, doy una introducción de tarot, cómo lo trabajamos, y ahorita digamos que es la continuación del podcast de la emisión anterior. Entonces, nos vamos de lleno para empezar a trabajar con los siguientes arcanos mayores. Cuando alguien está empezando a trabajar con el tarot, yo siempre recomiendo que trabaje con los arcanos mayores, que son 22. Son muy, digamos que muy amenos, muy accesibles para empezar a trabajar, y ya conforme vayas ahora sí que echando más práctica, pues ya vas a ir incorporando los arcanos menores, pero en este momento estamos con los arcanos mayores. Entonces, nos quedamos con el arcano número 8, que es la fuerza, que pues ahora sí que la fuerza, como lo llama su nombre, es una carta preciosa. A mí antes no me encantaba, así por los significados, era una lucha del ego que yo tenía con esa carta, pero precisamente eso es la lucha del ego. Es una carta que también denota paciencia, control, compasión. En sí, la fuerza nos invita a perdonar las imperfecciones, con uno mismo o con los demás o en las situaciones. También nos invita esta carta hermosa a confiar en nuestra propia fuerza. ¿Se dan cuenta? El nombre también nos habla acerca de la energía de esa carta. Con esta carta también nos enseña a aprender el valor de la paciencia, a trabajar con la diplomacia también, a convencer antes que imponer, pero más que nada como a trabajar con esa parte de la diplomacia. También de este arcano nos muestra una imagen muy, muy padre, que es una joven mujer que se enfrenta a un león, y sobre la melena de la bestia hay una cadena de flores que le encadena a la doncella. Y esta doncella, con un gesto así súper calmado, le cierra ahora sí que la boca o el hocico con sus manos, o sea, doma a la bestia. La bestia habla acerca del ego, es el ego, y la doncella sería la conexión con nuestra divinidad. Entonces, en esta imagen sobre ella vemos el símbolo de la vida, que ya, por ejemplo, observamos con la carta del mago, el infinito, y habla, por ejemplo,
una de las cosas que se trabaja mucho con esta carta es que se cuestiona cómo es que con una, digamos, cadena de flores puede atar al león o cómo puede domarlo, cómo puede cerrar con sus manos la boca del león. Y bueno, entonces, por ejemplo, este tipo de imágenes nos remite mucho, por ejemplo, en las historias que mostraba a Hércules luchando fieramente con el león, con un león de Nemea. Y esta imagen, pues ahora sí que nos puede resultar como muy impactante, porque habla acerca de que la fuerza es una virtud que nos habla de honrar también nuestra fuerza interna, ¿sí? Y también es de que hacer siempre el bien, y por eso las palabras de esta carta habla de convencer antes que imponer, o trabajar mucho con nuestra diplomacia, y así. En una lectura, la fuerza nos señala el valor de la fuerza moral antes de la fuerza física. Por eso la imagen de que podemos trabajar con nuestra imagen, con nuestra fuerza, ¿sí? Y que la pureza de las intenciones llega mucho más lejos. Digamos que nuestra conciencia, nuestra alma llega mucho más lejos que lo que el ego nos hable. Entonces, también nos habla esta carta de muchísima persistencia. Y esta carta a mí me encanta, nos habla fuerza, nos habla paciencia, perdonar, compasión, de también tener como mucha valía, mucha fuerza, pero más bien interna. La fuerza en sí nos habla del dominio del ego, dominio de la materia, también la regulación de las pasiones, de los bajos instintos, el saber dominarlos, el saber perdonar, el no ser tan perfeccionistas con uno mismo, pero también nos habla del trabajo con la acción y con el coraje, pero desde una fuerza más interna, de también la fuerza de voluntad, pero a la vez del tacto, de la sensibilidad, autocontrol y sobre todo muchísima paciencia. Luego vamos con otra de mis cartas favoritas. A algunas personas no les encanta, le tienen miedo, pero a mí me encanta, no sé, como que hay algo que me conecta muchísimo con esta carta y es la carta del ermitaño, la carta 9, que significa introspección, soledad, guía y búsqueda. Es buscar nuestra propia existencia, es ir hacia adentro, aprender a ser introspectivos y es la carta del maestro, de ser guiado o de guiar. También esta carta nos habla de soledad, austeridad y silencio, que es algo que a lo mejor no nos encanta mucho como personas o como ego, trabajar con la soledad, pero en sí habla acerca de ir hacia adentro para hacer introspección, apartar las distracciones de la vida mundana, superficial y centrarnos en lo esencial, centrarnos en lo que verdaderamente quiere nuestra alma. Entonces, en un significado, un ermitaño es, por ejemplo, una persona que se ha apartado del mundo para vivir en soledad y que puede llegar a ser un poco dura, solitaria, incomprendida y que abandona los placeres del mundo, la compañía de las personas, las comodidades y así. Pero esta carta, pues no hay que irnos tanto al extremo con esta carta, sino que hay que buscar muchas veces esa soledad, esa introspección, los ruidos de la mente. Por ejemplo, el estar tanto tiempo en las redes sociales, estar con tanto estímulo, con las ansiedades, los miedos y todo, a veces lo mejor que podemos hacer es apartarnos y bueno, trabajar mucho con nuestra introspección, con nuestra alma, ¿sí? Entonces, cuando sale esta carta nos habla de un deseo de meditar, de apartarse de las distracciones mundanas, superficiales, para mirar hacia adentro. Esta carta es muy hermosa porque nos habla de cuestionarnos de lo que hay afuera
y ver qué es lo que realmente queremos, lo que nuestra alma realmente es lo que desea. Y es una invitación en sí para buscar el sentido de nuestra vida, qué es lo que queremos y hacernos preguntas, buscar respuestas en nuestro interior. Y esta es una carta, por ejemplo, de los líderes espirituales, una carta que también nos habla de estar buscando una guía, un maestro espiritual, o bien que también podemos nosotros con nuestra luz iluminar a los demás. Es una carta que nos ayuda, que nos dice que calmemos nuestra mente. En sí, esta carta nos habla, es una carta del número maestro, de alguien que es maestro. Es una carta también de cierre de ciclos. Una carta, esto lo digo con base también a la numerología. El 9 es un número de cierre de ciclos. Y nos habla acerca de apartarnos de algo, de alguna situación, de explorar nuestra luz, de hacer muchísima reflexión, para encontrar nuestra sabiduría. También es una carta de ayudar a los demás, de trabajar con nuestra luz para iluminar a los demás, trabajar con la intuición, también para perdonar, para poder evolucionar y seguir adelante. Es una carta de paciencia, austeridad, soledad, pero sobre todo esto de ir hacia adentro para llegar a un avance espiritual. Vean qué hermosa significa la carta del ermitaño, y por eso es de mis favoritas. Y bueno, ahora vamos con una de las cartas de muchísimo movimiento que se llama la Rueda de la Fortuna, que simboliza el movimiento de la Rueda de la Fortuna. Todo lo que está arriba está abajo, todo lo que está abajo está arriba, se mueve, es de mucho movimiento. Es la carta del destino, así se le dice, la carta de los cambios, de la visión personal. Y bueno, esta carta nos habla de movernos, de salir de esa zona de confort, sentir la acción en nuestra vida. Es una carta para experimentar el cambio, fluir con el movimiento de la vida, descubrir cuál es nuestro papel en la trama de la vida. Y bueno, es una carta en la cual es mucho movimiento, sobre todo para salir de nuestra zona de confort. Entonces, esta carta a mí se me hace muy interesante porque es de las primeras cartas que vemos que no tiene figuras en sí humanas. Es una carta que, bueno, dentro de su simbología tiene muchos arquetipos. Y bueno, entonces esta carta en sí nos habla de pues siempre andar trabajando mucho con el movimiento. También es una carta acerca de los resultados. Si haces las cosas bien, las cosas van a fluir bien, van a fluir mejor, pero si haces las cosas, digamos, de forma negativa, van a ir hacia el lado negativo. Es una carta de que nuestra decisión es nuestra, pero siempre y cuando como lo encaminemos. Entonces, si nosotros lo encaminamos hacia hacer cosas objetivas, positivas, puede ser una carta de muchísimo crecimiento personal, amor a nosotros mismos, cosas nuevas. Pero bueno, ahora sí que si nos vamos hacia el lado negativo, con esta carta podría ser insatisfacción, o que las cosas se atoran, o que hay muchísima resistencia. En una lectura, la Rueda de la Fortuna indica que van a venir acontecimientos súper importantes que nos va a mover para que tomemos alguna decisión. Son cambios que vienen así de forma inminente. Y bueno, y sobre todo esta carta nos dice de que el cambio viene inminente, por lo tanto hay que aprender a aceptar estos cambios, y que además no podemos controlarlo todo, ¿sí? Que no podemos dominar el viento, pero podemos ahora sí que fluir con el viento, irnos con el viento. Entonces, esta carta en sí es una carta de a como obres, a como acciones, es como van a fluir las cosas. Es una carta, por ejemplo, de volver a empezar a hacer cosas, de cambios, de salir de tu zona de confort.
También es una carta en la que te habla que brilles como el sol, que vivas en el aquí y ahora, no importando los cambios, sino que fluyendo con los cambios. También esta carta habla de la capacidad de adaptación, de muchísimo crecimiento, y bueno, es una carta en la que nos habla de nuevas condiciones, depende de cómo se haga la pregunta. Bueno, dentro del tarot, la primera carta que digamos que es sombría o que puede dar o que es la primera crisis, la hablamos con la carta del ermitaño. La siguiente carta es la del colgado, que también es una carta como un poco temida. De hecho, las siguientes cartas que van a estar en esta serie son cartas que son un poco temidas, pero la verdad es que es un trabajo súper increíble hacer muchísima introspección. La siguiente carta es la carta del colgado, que ahora sí que es un arquetipo de alguien que está colgado de cabeza. Es una carta de sacrificio o de pausa, de parada. Es una carta en la cual nos invita a aceptar el sacrificio en busca de un bien superior, poner ahora sí que primero a los demás en primer lugar en cierta situación, todo por amor, ¿no? Por ejemplo, también es una carta que nos habla de nuevas perspectivas, de que hay que darle la vuelta a la situación, o bien también es una carta que nos habla de rendirnos a la experiencia, a lo que está ocurriendo, sobre todo para también detenernos a reflexionar. Es una carta que en sí no gusta mucho porque habla de pausa. Entonces, cuando alguien hace una pregunta acerca de un proyecto o algo y sale esta carta, es como, no es tan agradable por el ego, ¿sí? Pero a lo mejor nos está queriendo decir de que tranquilo, es momento de hacer una pausa, de hacer reflexión o de ver de otra manera las cosas, o necesitas ahora sí que sacrificar algo para llegar a algo mucho más superior. Entonces, normalmente la carta del colgado se asocia mucho con lo del sacrificio, y que consiste, por ejemplo, en aceptar un sufrimiento, renunciar a algo, pero siempre para la llegada de un bien mayor. Habla de la rendición del ego, el ego a un plan superior. Entonces, es una carta en la cual nos habla de tomar las cosas con otra perspectiva y que no seamos como tan tercos y que fluyamos. Esta carta simboliza, por ejemplo, las limitaciones impuestas. Es una carta de pausa, pero también puede ser una carta de prueba durante esa pausa. Es una carta en la cual habla de a lo mejor una depuración que estás haciendo, o a lo mejor de algo que quieras hacer, pero más bien hay que parar, hay que hacer pausa. Es una carta también que nos habla de cambio de enfoque, es una carta de tomar las cosas de una forma diferente, una perspectiva diferente, reflexionar, pausa y sobre todo atreverse a ser diferente, a ver las cosas de otra manera. Y esta carta también nos habla de que dejemos de ser tan tercos. Es una carta también muy, muy hermosa, una carta iniciática. Ahora vamos con la siguiente carta, el número 13, que es la muerte. No hay que temerle a esta carta, es una transición es la muerte, pero no es la muerte física, es la muerte también de algo, de una situación, la muerte de paradigmas, la transición hacia algo. Y esta carta de la muerte nos invita, por ejemplo, a cerrar ciclos, a cerrar una puerta para que se abra otra. Nosotros estamos siempre en constante muerte, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos cerrando ciclos, cada día estamos, pues sí, cerrando ciclos en todos los niveles, cortando con el pasado. Es una carta en sí para eliminar todo aquello que es innecesario y sobre todo también buscar un consuelo espiritual. La muerte nos habla de dar un salto a lo desconocido, a lo nuevo y todo. Entonces, no hay que temerle a esta carta, simplemente habla de una transición hacia algo
algo nuevo, y nos habla esta carta de que es inevitable el cierre de ciclos, porque aunque no exista un destino escrito en piedra, existe libre albedrío. Sí hay como acontecimientos existenciales comunes en casi todos los seres humanos, y nos habla de que pues siempre estamos en una muerte constante, en cierre de ciclos constantes. Entonces, la carta de la muerte nos habla de una transformación completa, de un cierre de ciclos, de la muerte y renacimiento hacia algo nuevo. Hay una muerte en cualquier nivel, pero va a haber un renacimiento en algo. Entonces nos habla de una evolución, el fin de algo que a lo mejor ya te estaba haciendo daño, pero ya es un cierre y es un cambio. Definitivamente cuando sale la carta de la muerte nos habla de un cambio que también viene, algo que viene a cerrarse, y sobre todo para ayudarnos a liberarnos del pasado. Ahora vamos con la última carta de esta serie, de este podcast. Ya la siguiente semana estoy hablando de la última serie, y ya luego en la siguiente edición vamos a dar como pequeños tips de cómo leernos con los arcanos mayores, que es increíble. Entonces vamos con la carta número 14, que en sí es la templanza. La templanza nos habla, por ejemplo, es una carta de equilibrio. Equilibrio, templanza, es una carta también de salud física. Y nos invita, nos habla a buscar la armonía, la templanza, y no caer en los extremos de lo que sea. No caer en lo blanco, en lo negro, sino caer en esa templanza, moderación, alcanzar un compromiso justo. Moderación, recuperar nuestras energías. También habla de esta carta, de paciencia. También nos habla de unir fuerzas con otras personas, de colocarnos en los zapatos de otra persona, de aprender moderación. Se parece un poquito a lo que había contado a la carta de la fuerza, pero sí tienen algo mucho que ver. La templanza nos habla de no transmitir ni frío ni calor, sino estar en el término medio. Para que te lo aprendas, es término medio la templanza: paciencia, equilibrios, moderación, paciencia, y bueno, es más que nada eso. Entonces nos habla de de armonizarnos, de conciliar los opuestos, de sumar, de unir caminos. Esta carta a mí me habla mucho como de trabajo en equipo, representa la necesidad de encontrar la moderación, y bueno, es una carta que nos invita más que nada a meditar nuestra posición y qué es lo que estamos aportando también para las otras personas, porque es una carta de cooperación. También es una carta en la cual nos invita a solicitar ayuda de otras personas, a buscar un consejo, porque nos habla de buscar opuestos, buscar otras vías, porque a lo mejor nosotros estamos como muy ensimismados en una alternativa, y nos ayuda como a abrir nuestra mente, ¿no? Así nuestras ideas y todo. Y bueno, es una carta, no es de mis favoritas, pero sí nos invita, por ejemplo, a tener paciencia. También es una carta de diplomacia, de llegar a acuerdos, de no caer en extremismo, a estar en el equilibrio, a trabajar muchísimo con la moderación, con la adaptación también. Nos habla, por ejemplo, de la habilidad directiva, nos habla de la habilidad, por ejemplo, también como de decir las cosas de una forma más amable, de acuerdos mutuos, también de soluciones creativas. Y bueno, es una carta que a lo mejor después de la carta de la muerte, que fue súper intensa y todo un cierre de ciclos, a lo mejor lo que necesitamos es un poco de templanza. Entonces, ahorita por este momento he acabado con la serie de, bueno, la segunda parte de Tarot. Yo te recomiendo que vayas integrando las cartas que estás trabajando, que hablamos en el podcast pasado y con las de hoy. Te recomiendo observar muchísimo las cartas para entender todo lo que yo te había explicado ahorita que te compartí esta información.
Y bueno, en el siguiente podcast estaremos hablando ya de la tercera serie y luego en la siguiente estaremos hablando de cómo utilizar, o sea, cómo podemos trabajar con los arcanos mayores para sacarle provecho, para trabajar mucho desde la vía espiritual, qué es lo que necesitamos saber nuestras fortalezas, debilidades y bueno, en el cuarto podcast voy a estar compartiendo acerca de sacar cuál es tu arcano personal, con qué arcano vienes a trabajar. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos estamos viendo próximamente. Recuerda que tengo diferentes cursos si vives en la Ciudad de México. Tengo varios cursos. También me puedes seguir en las redes sociales donde estoy compartiendo muchísima información. Ahora sí que de contenido espiritual, holístico, me puedes seguir en ruby.omja o en www.omjamx.com y en Facebook omjamx. Es un placer que hayas llegado hasta aquí y bueno, nos estamos viendo en la siguiente emisión. Chao. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Omja.